En este video se abordarán algunos temas principales de la experiencia educativa de teoría del Estado. Empezaré definiendo qué es el Estado. Se define como una comunidad política asentada en un territorio determinado y organizada soberanamente por un gobierno propio con decisión y acción. Los elementos institucionales del Estado son los siguientes. Población, son los habitantes localizados en un área geográfica determinada. Territorio, que es el conjunto de agua, tierra y espacio delimitado geográficamente, desde el espacio terrestre, el espacio marítimo y el espacio aéreo. Y el gobierno, que son los órganos políticos que se encargan de dirigir y administrar el Estado. Estado constitucional moderno. El Estado constitucional tuvo sus orígenes en grandes pensadores, como John Locke, Montesquieu, Rousseau y Thomas Jefferson, los cuales manifestaron la necesidad de crear un Estado constitucional por una ley suprema, la división de poderes y derechos fundamentales. El Estado de Derecho es un principio que vincula autoridades y ciudadanos mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades y disfrutar de una vida y un patrimonio seguro. Constitución política. Nuestro país tiene una ley suprema llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución es muy importante para todos los habitantes del país, ya que se encuentra por encima de las demás leyes y rige el destino de nuestra nación. Es de corte completamente liberal. Se divide en dos partes. La dogmática contiene reglas fundamentales. Ahí está la mayor parte de los derechos humanos de la Constitución. La parte orgánica, porque dice la forma en que debe organizarse nuestro país. Esta parte organiza el poder público en tres ramos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Supremacía constitucional. Esta consiste en que la Constitución es la norma suprema. No debe haber nada ni nadie por encima ni fuera de la Constitución. La supremacía de la Constitución desestima las leyes secundarias. Esta se fundamenta en el artículo 133 de la Constitución. La separación de poderes. La división de poderes es una idea fundamental establecida en la Constitución en el artículo 49. Para que el país sea gobernado con justicia sin que persona alguna abuse del poder, así se separó al poder público en tres órganos con funciones distintas. Poder legislativo. Es el encargado de elaborar leyes, modificarlas si hace falta, discutir los problemas del país y vigilar las acciones de otros poderes. Se deposita en el Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo se deposita en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es el encargado de publicar de manera oficial y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Y por último tenemos al Poder Judicial, que es el encargado de resolver conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público, así como de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. La democracia moderna. La democracia se define como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo para elegir y controlar a sus gobernantes. Los elementos claves de una democracia moderna son la Constitución, la separación de poderes, los derechos iguales y el derecho al voto. Las últimas actualizaciones respecto a la democracia se dieron en el año 2014 con algunas reformas a la Constitución, como por ejemplo, las autoridades electorales pasaron de IFE a INE. Partidos políticos. En el marco de desarrollo democrático, los partidos políticos aparecen como una consecuencia natural de la modernización y necesidades del sistema político. Un partido político se define como cualquier asociación permanente de personas con una misma ideología, que pretende o busca conquistar el poder político, presentándose reiteradamente en los procesos electorales. Su fundamento está en el artículo 41, fracción 1 de la Constitución. Es importante que si un partido político quiere participar en las elecciones, tenga al menos el 3% de la votación válida emitida. Relación Iglesia y Estado. Tras la independencia, la Iglesia mantuvo su poder político, tenía el capital e infraestructura que el gobierno independiente requería. Con las leyes de reforma, la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Constitución de 1857, la Iglesia perdió poder y fuero. Se nacionalizaron sus bienes y se declaró la separación del Estado. Todo esto ya plasmado y orientado en el artículo 130 de la Constitución.